Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches con ustedes. Mi nombre es Cristian Solís Pacherre y hoy vamos a seguir con el tema. pues, hoy vamos a hablar sobre núcleo y nucleolo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está el índice de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a hacer primero una pequeña introducción mínima. Vamos a hablar sobre el núcleo, algunas generalidades sobre la envoltura nuclear, la lámina nuclear, complejo del poro nuclear y un poquito así someramente del nucleolo. Cabe resaltar que todas esas estructuras que se encuentran acá forman parte del núcleo. Ya. Asimismo, vamos a tocar el tema de importación y exportación, es decir, las los compuestos o las sustancias que salen del núcleo y entran, y mediante qué mecanismo se va a realizar esto. También vamos a hablar sobre cromosoma y cromatina. Y para terminar, hablaremos de ciclo celular y un pequeño cóctel que les he preparado. ¿Ya? Y el último, un resumen también. Bueno, acá podemos ver la célula. Específicamente este es el núcleo de la célula. Entonces, si se pueden dar cuenta, dentro de este núcleo se encontrará el nucleolo. A la vez, este núcleo va a tener, así como la célula tiene su citoplasma, va a tener una matriz nuclear, ¿no? Y a la vez va a tener también el nucleoplasma, ¿no? Ese va a ser el análogo del citoplasma de este núcleo, ¿no? También va a tener cromatina y un poro nuclear. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, todos esos temas los vamos a tocar en esta clase. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Bueno, quizá eso ustedes ya lo sepan, pero tenemos dos tipos de células, ¿no? Las células procariotas, como son las bacterias, y las células eucariotas. ¿De acuerdo? Las células procariotas carecen de núcleo y las células eucariotas sí tienen su núcleo propiamente dicho. Entonces, este núcleo es muy importante porque va a cumplir una serie de funciones, entre ellos la codificación de proteínas. Esta codificación de proteínas va a ser tema de las siguientes clases, pero les voy adelantando que este núcleo se va a encargar de realizar la transcripción. Luego de esta transcripción, que se realizará en el núcleo, va a ocurrir la traducción en el citoplasma. Luego de todos estos pasos, luego de la transcripción, de la traducción, se formará tu proteína. Calma, chicos, esos temas los vamos a ver en las siguientes exposiciones. Listo. Bueno, y acá pueden ver una imagen de una célula y más o menos se pueden dar cuenta que el núcleo ocupa gran tamaño dentro de la célula. ¿Ya? Ya, listo. Y bueno, ¿qué tal los lisosomas? Que estructuras que ya hemos hablado en la clase pasada que tocó conmigo. Listo. Entonces, también hablando de algunas generalidades del núcleo, cada uno de esos temas lo vamos a tocar en clase, pero le voy adelantando. Este núcleo, este núcleo va a estar compuesta por dos membranas, una membrana nuclear externa, como pueden ver acá, y una membrana nuclear interna. A ver, la diferencia es que en esta membrana nuclear externa del núcleo se van a encontrar adheridos, ¿qué cosa? Ribosomas. ¿Ya? Y ahora, esa estructura se llama complejo del poro nuclear, que también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero bueno, y simplemente les pongo esta imagen para que se den cuenta de la gran cantidad de estructuras que forman parte de la membrana nuclear. Ahora, núcleo. Entonces, dentro del núcleo celular yo lo he dividido de esta forma: envoltura nuclear, lámina nuclear, cromatina, nucleolo y nucleoplasma. ¿Ya? Entonces, dentro de la envoltura nuclear, ya les había mencionado que existe esta membrana nuclear externa, que posee adheridos ribosomas. No se olviden, chicos. Entonces, si yo les digo, la membrana nuclear externa, ¿qué tiene a diferencia de la membrana nuclear interna? Tú me tienes que responder ribosomas. ¿De acuerdo?
También esta envoltura nuclear va a estar formada por el complejo del poro nuclear y por la membrana nuclear interna. Entonces, pregunta de examen, ¿qué estructura forma parte de la envoltura nuclear? Tú tienes que responder estas tres de acá. Ahora, esta lámina nuclear va a estar formada por una por un filamento intermedio que se llama las lamininas. ¿Ya? Estas lamininas vendrían a ser unas glucoproteínas. También las vamos a tocar en las siguientes diapositivas. Entonces, también les había mencionado que vamos a hablar de cromatina. A la vez esta cromatina se puede dividir en dos, heterocromatina y eucromatina. ¿Ya? Entonces aquí están lo que les estoy mencionando, ¿no? Aquí está el nucleolo, el nucleoplasma, la membrana nuclear interna sin ribosomas, la membrana nuclear externa con ribosomas. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué es importante el núcleo? Porque no se olviden, porque el núcleo va a almacenar el material genético. Y va a almacenar el material genético de casi todas las células. ¿Y por qué no digo de todas las células? Porque hay una organela que también va a tener su propio ADN. ¿A qué organela me estoy refiriendo? A la mitocondria. ¿Ya? Listo. Y el ADN va a controlar la expresión genética. Es decir, dentro de este ADN va a estar, por ejemplo, el color de tus ojos, que luego se van a expresar genéticamente mediante la traducción en proteínas, y estas proteínas van a ser las que le va a dar el color de ojos, ¿no? Y entonces el núcleo se va a encargar de proteger al ADN en su interior. ¿Ya? Ahora, comencemos a hablar de envoltura nuclear. Entonces, esta envoltura nuclear va a estar formada por estas tres estructuras. Por el... ¿cómo se llamaba esta? Por esta membrana nuclear externa. Por esta membrana nuclear interna. Entonces, como les estaba mencionando, esta envoltura nuclear va a estar conformada por qué estructuras. Por esta membrana nuclear externa, por esta membrana nuclear interna y por este complejo del poro nuclear. ¿Ya? No se olviden. Entonces, se corre. Entonces, como les estaba explicando, esa envoltura nuclear en la parte externa va a contener ribosomas. Y va a haber un lugar en la que estas membranas, tanto externas como internas, se van a fusionar. ¿Y en qué lugares se van a fusionar? Se van a fusionar en las unidades donde van a estar ubicados este complejo del poro nuclear. ¿Ya? Es un dato importante. Entonces, otra cosa también que podemos hablar sobre la envoltura nuclear es que va a haber un espacio entre membrana nuclear externa y membrana nuclear interna. Este espacio se le denomina espacio perinuclear. Ya. A ver. Entonces, les había mencionado que están algunas características, ya sea de la membrana externa y de la membrana interna. Aquí está el espacio perinuclear que les había mencionado. Entonces, a esta membrana nuclear externa también se le dice que es la continuación del retículo endoplasmático rugoso. De ahí sus ribosomas. ¿Ya? A ver, entonces la membrana externa va a ser continua en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y la membrana interna va a ser la que va a estar relacionada con el nucleoplasma, ¿no? Además, en la membrana interna se le van a anclar una serie de proteínas, como vamos a ver a continuación, que van a unirse, digamos, a esta lámina nuclear y a la cromatina. Es decir, va a haber estructuras que van a anclar a esta cromatina y esta lámina nuclear a esta membrana interna. Entonces les había mencionado sobre esta membrana, sobre esta lámina nuclear.
Entonces, esta lámina nuclear va a estar conformada por filamentos intermedios, sobre todo del tipo 5 o del tipo B1. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta lámina nuclear que se encuentra acá? Esta lámina nuclear va a ser importante porque le va a dar el soporte mecánico al núcleo. A la vez le va a dar la forma circular o la forma circular a este núcleo. ¿Ya? También va a ser importante esta lámina nuclear porque va a anclar a esta cromatina en su interior, ¿no? Entre otras proteínas. Ahora, a la vez, esta lámina nuclear va a estar conformada por lamininas. Laminina A, laminina B y laminina C. Ya, chicos, no se olviden. También esta lámina nuclear va a ser la que va a montarse y desmontarse, es decir, la que va a participar a nivel de la división celular, porque mediante fosforilaciones y desfosforilaciones esta lámina nuclear se va a ir desarmando. Y esto va a permitir que esta celulita se divida en dos, ¿no? Como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas también. Bien. Una cosa importante también es hablar sobre el espesor que tiene esta lámina nuclear. Puede ser pregunta del pasito. Tiene un espesor de 75 nanómetros. Nanómetro se refiere, el nano significa 10 a la menos 9, ¿ya? Entonces se pueden dar cuenta lo pequeño que es esta estructura, el grosor de esta estructura, ¿ya? Ahora, chicos, vamos a hablar un poquito más sobre esta lámina nuclear. Entonces les había mencionado que esta lámina nuclear va a estar conformada por tres tipos de laminina: la laminina A, la laminina B y la laminina C. ¿Ya? Y a la vez, lo que es importante decir acá, y pues de pregunta de pasito también, es que tanto esta laminina A como esta laminina C van a estar unidos a la heterocromatina. Y la laminina B va a estar unido a un receptor para laminina B que se va a encontrar en la membrana nuclear interna. ¿Ya? Entonces la laminina B no va a estar en contacto con la heterocromatina, va a estar en contacto con la membrana. ¿Ya? Pero a la vez esta laminina A y C van a estar en contacto con la heterocromatina. ¿Ya? Importante saber esto. Eso es pregunta siempre de examen. ¿Ya? Ya. Entonces les había mencionado la participación de esta lámina nuclear en la división celular. Se ha visto que aquí está tu núcleo en interfase, es decir, tu núcleo que todavía no entró a la división, propiamente dicho. Entonces, esta lámina nuclear, específicamente las lamininas, van a necesitar, para que puedan desensamblarse, van a necesitar ser fosforilada. ¿Ya? Una vez fosforilada, este complejo que les había mencionado en la diapositiva anterior, este complejo se va a desensamblar, ¿ya? Es decir, tú vas a fosforilar tanto esta laminina C y laminina A, y estas se van a soltar, ¿ya? Van a soltar ¿qué? La heterocromatina. Y esto va a permitir que la célula pueda dividir su material genético en dos células. Entonces esto podemos ver en la telofase, la fase final de la mitosis, ¿ya? Entonces la fosforilación es importante para que estas lamininas se separen de la heterocromatina. Bien. Ahora hablemos sobre el complejo de poro nuclear. Entonces, ¿qué es el complejo de poro nuclear? El complejo de poro nuclear es un gran complejo proteico formado por aproximadamente 30 nucleoporinas, ¿ya? No se olviden, 30 nucleoporinas. Es un gran complejo. Algunos le dicen que tiene forma de canasta, ¿ya? Entonces son estructuras de gran tamaño, parte de la envoltura nuclear,
y que van a estar atravesando la membrana. ¿Ya? Listo. Su estructura la vamos a ver a continuación en la diapositiva de acá. Entonces, este es tu complejo de poro nuclear. ¿Y por qué es importante este complejo de poro nuclear? Que por esa estructura van a pasar sustancias tanto de importación como sustancias de exportación. Listo. Se pueden dar cuenta que va a estar formada por unos anillos acá y unos anillos para acá. Y acá tiene una forma de canastita. ¿Ya? No se olviden, te pueden preguntar en tu examen qué tipo de simetría tiene. Tú vas a responder, tiene una simetría octagonal. Porque cuenta, mira, cuántas proteínas más o menos como las conforman. 8. ¿De acuerdo? Tiene un anillo citoplasmático que da para la cara citoplasmática, un anillo radial, un anillo nuclear y un anillo distal. ¿Ya, chicos? Ya, listo, chévere. Ahora, esta envoltura nuclear y complejo del poro nuclear, como les había mencionado, van a estar formados por esas tres estructuras, ¿no? Membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, por la lámina nuclear formada por las lamininas A, B y C, y por este gran complejo de poro nuclear. ¿Ya? Listo. Ya que está el espacio perinuclear. Entonces, acá hay una importancia clínica porque hay algunas enfermedades que se han visto relacionadas que por defecto de algunas de estas estructuras, sobre todo de esta enmarañada compuesto que es la lámina nuclear. Ahora, acá vamos a ver poner una lupita. Lo vamos a agrandar. Y listo. Entonces, acá tenemos todo un poquito más grande. Entonces les había mencionado que la laminina B es la que se pega, la que va a estar asociada a la membrana nuclear interna. Esta membrana nuclear interna va a tener su receptor. Receptor para la laminina B. ¿Ya? Miren, es una proteína transmembrana con 4, 5, 6, 7, a ver, 4, con 8 dominios transmembranos. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque la laminina B se va a pegar a este receptor para la laminina B. ¿Ya? Pero no es el único. Va a haber algunas proteínas como la hemerina. No se olviden. Vuelvo a repetir. Hemerina, que va a servir de anclaje. ¿Para qué? Tanto para la laminina B como para la laminina A. ¿Ya, chicos? Entonces, la hemerina es una proteína que se encarga de anclar tanto la laminina B como la laminina A fundamentalmente. ¿Ya? Y acá hay algunos polipéptidos también que van a servir para que se puedan asociar estas lamininas. Pero hay una enfermedad que me gustaría que la sepan, que es por un déficit, por una mutación en esta hemerina. Se llama la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Ya, no se confundan con la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de Becker. Esta es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss por una mutación de esta hemerina. Esta hemerina permite que tanto la laminina B como la laminina C, parte de la lamina nuclear, estén asociadas, ¿no? Pegadas, por decirlo así, a esta membrana nuclear interna. ¿Ya? Muy importante, ¿no? Muy interesante. Entonces, chicos, también otra cosa importante es que se ha visto que en la cirrosis biliar primaria van a aparecer autoanticuerpos que van a dañar las nucleoporinas P62 y glucoproteína 210. Estas glucoproteínas van a formar parte del anillo radial, ¿ya? Que van a estar acá. Y todo esto forma el complejo del poro nuclear. ¿Ya, chicos? Ya, espero que hasta ahí se haya podido entender. Entonces, chicos, también vayan dándose cuenta la cantidad de poros nucleares que hay. ¿Ya? Eso es muy importante porque se ha visto que más o menos un aproximado de cantidad de poros nucleares es de más o menos 1500 a 3000, ya en las células de los mamíferos.
Listo, a ver, ya. Entonces, ya les había mencionado que dentro del complejo del poro nuclear va a haber proteínas que van a formar, que se van a organizar en forma de anillos, ¿no? Y ahí están los tipos de anillos que están involucrados. ¿Ya? Otra cosa importante que podemos hablar es sobre que, como les he mencionado, entonces esas son proteínas, ¿no? Todos son proteínas. Entonces van a estar formados por aminoácidos. ¿Ya? Ya. Sí, listo. Entonces, hay unas nucleoproteínas que sobre todo van a estar, unas nucleoporinas, ya no son nucleoproteínas, nucleoporinas, que van a estar formados por dos tipos de aminoácidos principales. Disculpen. La fenilalanina y la glicina, ¿ya? ¿Y por qué son importantes? Porque eso van a formar una malla hidrofóbica y van a evitar el paso de algunas sustancias, sobre todo las sustancias que están cargadas, con una carga positiva y una carga negativa, ¿ya? Otra cosa también que podemos hablar es que algunas sustancias pasan por simple difusión, pero hay unas sustancias que, que son enormes, ¿no? Que van a tener un tamaño mayor a 40.000 o un peso mayor a 40.000 daltons. Entonces, estas estructuras se van a ver bloqueadas por esta fenilalanina, esta glicina de las nucleoporinas, ¿ya? Entonces se dan cuenta cómo tiene esto la forma de canacita, como les había mencionado. Acá en una otra imagen, lo saqué del CARP de biología, se pueden dar cuenta la cantidad de niños que forman simetría octagonal, no se olviden, y las canastillas nucleares que son importantes que tenemos que distinguir. Ya. Ahora, solamente diré unas 4 palabras sobre el nucleolo. Ese nucleolo es una fábrica de producción de ribosomas. En ese nucleolo se van a ensamblar las subunidades, tanto 50S como 30S. No, 60S y 40S, ¿no? Entonces, este nucleolo, tenemos que saber entonces que este nucleolo está formado por ARN ribosomal con proteínas. Este nucleolo a la vez tiene su propia cromatina que va a sintetizar su ARN ribosomal. Y entonces, por un mecanismo de importación, va a entrar las proteínas ribosomales y se van a unir a este ARN ribosomal y van a formar los núcleos. ¿Ya? Un dato interesante es que las células de mamíferos contienen entre 5 a 10 millones de ribosomas. ¿Ya? Y es la subestructura que más destaca en el núcleo. Me había olvidado de mencionarles que este núcleo va a estar organizado por subcompartimientos intranucleares. ¿Qué quiere decir? Va a estar ubicado por diferentes compartimentos que no van a estar divididos por una división, por decirlo, anatómica, pero sí fisiológica. Es decir, tanto la heterocromatina va a estar en un lado, la eucromatina en un lado, el nucleolo va a estar en un lado, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Entender que dentro del núcleo las estructuras van a estar organizadas por subcompartimientos. Una cosa también importante que podemos mencionar sobre el nucleolo es que está compuesto por 3 componentes, sobre todo, ¿no? Centrofibrilares, componentes fibrilares densos y los componentes granulares. ¿Ya? Acá podemos ver. Otros también le denominan par fibrosa, par granulosa. Y organizador del nucleolo, ¿no? El RON, región organizadora del nucleolo. ¿Ya? Bueno, creo que fueron más de 3 palabras sobre el nucleolo. Ya, ahora sí, vamos a ver para qué te sirve algunas funciones que cumple este núcleo, ¿no? Este núcleo celular. Una de ellas es la importación. Es decir, el núcleo va a traer hacia él compuestos del citoplasma. Y a la vez va a eliminar o va a sacar compuestos fuera de él, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. Si tú tienes algunas proteínas, como las proteínas histonas, que van a formar parte de la cromatina, se van a sintetizar en el citoplasma, pero necesitan entrar al núcleo. Entonces, si estas proteínas histonas
necesitan entrar al núcleo para poder formar la cromatina, lo va a hacer por importación. Y ahora, si yo te digo, por ejemplo, un ARN mensajero del núcleo, tiene que salir para que pueda traducir, para que pueda realizar la traducción. ¿Y mediante qué mecanismo va a realizar la traducción? Mediante la traducción, no, pero lo que quise decir es que mediante qué, cómo va a eliminar este ARN mensajero, mediante exportación, ¿ya? Exportación nuclear. Entonces acá mencionaba cómo se realiza, digamos, tanto la importación como la exportación. Es importante que sepan que para que intervienen una serie de proteínas importantes: la importina beta, la importina alfa y la proteína NLS. ¿De acuerdo, chicos? Miren cómo se van formando. Mírenlo. Y finalmente son exportados. Y para que, digamos, se pueda desensamblar todos estos conjuntos, necesita unirse el RAN GTP. ¿Ya, chicos? Ya. Listo. Esta es una idea más o menos general para que sepan cuáles son las estructuras que intervienen en este mecanismo. Pero acá también otra imagen, ¿no? ¿Se dan cuenta de la importancia de ese complejo de foro nuclear? Imagínense si no existiera. Los componentes que necesitarían entrar no podrían hacerlo, y los componentes que necesitarían salir tampoco, ¿no? Otra importancia es este RAN GTP. No te olvides, olvídate de todo si quieres, pero no de este RAN GTP. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar, tranquilos, no se asusten un poquito más de cómo se produce esto. Ya. Entonces, chicos, comencemos con importación nuclear. ¿Ya? Entonces aquí está la carga, o cargo, ¿no? Que necesita entrar. Entonces a esta se va a unir una importina. Ya, no se olviden. Aquí está la carga, que puede ser, por ejemplo, lo que les había mencionado, una histona, ¿no? Necesita entrar, se une a tu importina. Entonces de esta forma entra, listo, entró, chévere. Una vez dentro, va a tener que botar la carga. Y para que bote la carga, a esta importina se necesita que se le una este RAN GTP. Entonces entra el RAN GTP y la carga se elimina. Listo. Y unido esta importina con el RAN GTP, sale. Luego se desensambla y ocurre nuevamente este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructuras son importantes para este mecanismo de importación? El RAN GTP y la importina. ¿Ya? Bueno, aquí está todo lo que les había mencionado. Lo pueden leer desde sus casas, tranquilos. Exportación nuclear. Si para la importación nuclear intervenía la importina, para la exportación nuclear va a intervenir, ¿qué estructura? La exportina. Y tenemos que tener en cuenta, les había mencionado que el ARN mensajero sale por este mecanismo, pero no es el único. También puede salir el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, los microARN y el ARN SN. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para que salga, necesita una exportina. Esta exportina a la vez necesita unirse a una carga, por ejemplo, un ARN. De esta forma, necesita un RAN GTP. Una vez que está formado todo esto, sale. Y se elimina la carga, el RAN que estaba en GDP, porque acá hay una pérdida de un fósforo, ¿ya? Sale un fosfato, y se convierte en RAN GDP, y se elimina la exportina, ¿no? Interesante este mecanismo, ¿no, chicos? Ya. Entonces, eso es en cuanto a importación y exportación. Importinas, exportinas y la RAN GTP. Ahora hablemos sobre el cromosoma y un poquito también sobre la cromatina. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué es esto? Es una estructura de una fibra de la cromatina. La cromatina es un ADN asociado a proteínas, ya sea histonas y a proteínas no histonas. Primer concepto que ustedes deben de saber. ¿Ya? A la vez, las principales proteínas
que están en la cromatina son las histonas. Estas histonas, como son proteínas, van a estar conformadas por aminoácidos. Pregunta de examen: ¿qué aminoácidos forman las histonas principalmente? Entonces, si te ponen eso, tú tranquilamente vas a responder porque estás llevando este ciclo con nosotros, con Medic Science. Y tú vas a decir que es conformada principalmente por dos aminoácidos básicos: la arginina y la lisina. ¿Ya? Listo. Bacán. Entonces, les había mencionado, eso es en cuanto a las histonas, ¿no? Las proteínas que forman parte de la cromatina. Entonces, pero la cromatina es una unión entre ADN con proteínas histonas. Entonces acá se pueden dar cuenta, aquí está el ADN, pero acá el ADN se enrolla. Se enrolla y se enrolla. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas da el ADN? Serían maleados si te preguntan eso en tu examen. Pero más o menos 1.65 veces. Es decir, una vez se enrollan y después casi van a dar una vuelta, pero no llegan a dar dos vueltas, simplemente llegan a dar 1.65, casi dos vueltas, ya enrollados de esa forma. ¿Ya? Entonces, casi se dan cuenta, estas estructuras que son como una especie de perlitas, se les denomina nucleosoma. Ese nucleosoma mide aproximadamente 10 nanómetros de diámetro, es una estructura muy pequeñita. Otra pregunta que te pueden hacer sobre la cromatina es esta. Siempre se preguntan en todos lados. Ese nucleosoma va a estar asociado con histonas, ¿no? Ese cámara de histona está constituido principalmente por dos moléculas de cada una de las histonas: H2A, H2B, H3 y H4. Entonces, estas histonas van a estar como rodeando a este ADN, ¿no? Y van a hacer que estos se empaqueten, ¿no? Dando vueltas. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, fijando algunos conceptos. Cromatina, ¿a qué es igual cromatina? A ADN asociado con proteínas histonas. Las proteínas histonas tienen principalmente aminoácidos arginina y glicina, principalmente. Y a la vez, estas proteínas histonas van a ser de 4 tipos: H2A, H2B, H3, H4. Todas esas multiplicadas por 2. ¿Ya? Y si tú multiplicas 4 por 2, vas a formar un octámero. Pero nos olvidamos de la H1. Esta H1 va a estar afuera, entre en este ADN que va a quedar como libre, ¿no? Que no va a quedar enrollado. ¿Ya? Entonces, H1 es una histona de la unión. Entonces, ¿para qué sirven, digamos, estas proteínas histonas, ¿no? O estas cromatinas, como si se forman? Si se dan cuenta, el ADN es una estructura enorme y para que entre al núcleo debe de hacerse pequeño, necesita condensarse. Entonces este ADN vamos a ver que se va a ir condensando cada vez más pequeño, y cada vez que se vaya condensando más va a recibir un nombre diferente hasta llegar a fibra de la cromatina. Primero empieza con ADN, entonces este ADN le da una vueltita a esta y más las proteínas proteínas histonas van a formar el nucleosoma. ¿Ya? Ya sabes que es el nucleosoma. ¿Cuánto es su diámetro? De 10 a 11 nanómetros. Entonces esto se va a seguir condensando y van a formar los solenoides. ¿Ya? Acá no podemos ver bien, pero en una imagen de acá van a formar. Uy. Ya. Tenemos que no le he puesto, pero van a formar los solenoides. Una vez que formen los solenoides, van a formar los supersolenoides. Y una vez que formen los supersolenoides, estos supersolenoides se van a seguir como condensando más y van a formar la firma de cromatina. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta de lo importante que es la cromatina. Entonces, a la vez, bueno, aquí está lo que les había mencionado, este nucleosoma, que está conformado por un octámero. Este octámero está conformado por histonas, por 2 de cada tipo: 2H3, 2H4
por 2H2P y por 2H2A. No se olviden, chicos. A la vez, ¿cuántas vueltas daban? ¿Se acuerdan? Aproximadamente 1.76 vueltas, ¿no? Entonces ese ADN va a venir y se va a enrollar. Y entonces va a quedar un ADN que va a quedar libre. Este se llama el ADN libre, ¿no? Y también tienen que saber que el diámetro aproximado de este nucleosoma, 10 nanómetros. Entonces siempre hacen un análogo entre la cromatina y un collar, ¿no? Y un collar que sobre todo van esos collares que van en el pecho, ¿no? Esos collares que te lo pones en el cuello, que tiene perlitas. Entonces podemos hacer una analogía de eso. A la vez, les había mencionado de esta proteína de histona H1. Se dice que esta histona H1 permite que esta estructura esté ensamblada de esta forma, ensamblada como un octámero. Se ha visto que si no hay esta histona H1, todo eso se desensambla. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, hablando de la cromatina, hay algunos tipos de cromatina. Tenemos a la eucromatina, la heterocromatina y la heterocromatina constitutiva. ¿Qué es esto? Es decir, la cromatina en algunos lugares va a estar más condensada y en otros lugares van a estar menos condensada. Como idea que ustedes siempre deben de tener es que mientras menos condensada esté, es decir, mientras más forma como esta o como esta libre, se va a transcribir más, es decir, va a codificar mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? Diré, entonces mientras menos condensada, creo que hago un pequeño error. Ya, no está bien. Mientras menos condensada, sí hubo un error, pero es que este cuadrito debería de estar acá con la eucromatina, porque esta eucromatina es la que está menos condensada y por lo tanto es la que va a transcribir más. En cambio, en la heterocromatina va a estar más condensada, es decir, va a estar como la de acá, va a estar más juntita y por lo tanto no se va a transcribir tanto. Entonces, menos condensada se transcribe más y más condensada se transcribe menos. Entonces, heterocromatina se va a transcribir menos. Va a haber menos proteínas que se van a codificar. ¿Ya? Pero va a haber lugares que siempre van a estar condensados y que nunca va a codificar proteínas. A esta cromatina se le va a denominar heterocromatina constitutiva. ¿Ya? Entonces, ¿cromosoma qué es? Es una cromatina que está condensada. ¿Ya? Nada más. Entonces acá hay un pequeño resumen de todo lo que les había hablado sobre... Se transcribe en las zonas de eucromatina. ¿Ya? Donde hay mayor cantidad de eucromatina se va a transcribir más. ¿Ya? Acá también mencionó sobre la heterocromatina y la importancia de esta cromatina y estos cromosomas durante la mitosis. Otro concepto que tienen que tener ustedes claro es sobre metilación y acetilación. Se ha visto que mientras más se metila, es decir, se da un grupo metilo a estas histonas, estas se van a desenrollar y se van a hacer menos, se van a condensar menos, por lo tanto va a haber mayor transcripción de proteínas. Igualito si tú acetilas. Entonces, esto más que todo se ha visto en el campo de la epigenética. Entonces tenemos que tener bien claro que cuando tú metilas y acetilas es a favor de la codificación de ciertos genes. ¿Y chicos? Aquí está. Entonces, por decirlo así, una heterocromatina que está bien condensada, si tú la metilas y la acetilas, se va, aquí está, toda juntita, se va a descondensar y va a tener áreas que va a permitir la transcripción de genes o la transcripción de proteínas. Ya. Ahora, ciclo celular. Hablar de ciclo celular es un tema aparte, pero como este es un curso introductorio, lo que ustedes van a ver y que lo van a revisar con calma en el ciclo, vamos a decir lo principal, algunas cosas importantes. ¿Ya? Ya. Entonces, dentro del ciclo celular va a haber etapas. ¿Ya? En este orden: G1, periodo S, periodo G2 y la mitosis principalmente. ¿Ya? A la vez se dan dando cuenta que está ampliamente regulada este ciclo celular. ¿Ya?
¿Y por qué está regulada? Por una gran cantidad de ciclinas y una gran cantidad de quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, a estos puntos de regulación también se le llama checkpoint, puntos importantes que van a regular el paso de una etapa a otra. ¿Y por qué sean estos puntos? Porque va a haber, por ejemplo, algunos problemas que pueden ocurrir a nivel en el ADN. Y por lo tanto, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Si ves la célula que el ADN ha mutado, ¿tú crees que le conviene que se siga dividiendo, que siga habiendo proliferación? No. Entonces, estas ciclinas y estas quinasas dependientes de ciclina van a estar regulando todo este proceso, ¿no? Entonces, hay un montón de ciclinas importantes, como que le voy a mencionar a continuación. Pero básicamente, están las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina. Ya, entonces hablamos un poquito sobre esto. Ya, entonces les había mencionado sobre algunos puntos de regulación importantes. Son preguntas de examen siempre. Un ejemplo claro es esta: la ciclina D y la quinasa dependiente ciclina 4 con 6. Esta va a regular el paso de G1 y S. Es así, aprende. ¿Ya? No te olvides. Entonces, en otras palabras, en este periodo de división celular, va a haber un periodo en que la célula se va a preparar para la división propiamente dicha. Entonces, acá, por ejemplo, en el G1 la célula va a crecer, va a ganar energía, va a duplicar sus organelos. En el periodo S va a haber duplicación de la cromatina. En la G2 sigue aumentando de tamaño. Y en la M se producen las 4 etapas que ustedes ya conocen, ¿no? Con la mnemotecnia. Prometo Ana ir al telo, ¿no? Lamentablemente esa es la mnemotecnia, pero así se acuerda. Prometo Ana telo. Prometafase, metafase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos a esta regulación. A la vez, esta ciclina D, con esta quinasa dependiente de ciclina 4, va a estar regulada por este gen supresor de tumores, la P53. Esta P53 va a llamar a su hermano la P21 y esta va a regular negativamente esta ciclina D y quinasa dependiente de ciclina. En otras palabras, el proceso normal es que esta ciclina D y esta quinasa dependiente de ciclina funcione, se active y permite el paso de G1 a periodo S. Pero si se ve inhibida por la P53, no va a ocurrir este ciclo celular, por lo tanto no va a haber división celular. ¿Ya? Entonces a este P53 también se le llama la proteína guardián, ¿no? Es un gen supresor de tumores que se va a codificar a través del gen supresor de tumores, va a crear esta proteína P53. ¿Ya? Entonces de esta forma no va a haber división y de esta forma se protege la célula de la proliferación excesiva y no deseada. Pero no son los únicos inhibidores, también van a haber unos inhibidores como son la P21, P27 y P57. ¿Ya? Y van a inhibir la actividad de la quinasa dependiente de ciclina. Entonces, hay otra proteína importante, la proteína ligada al retinoblastoma, proteína simplemente RB. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Ya, si normalmente todo está ok, todo funciona normalmente, ¿qué va a ocurrir? Esta quinasa dependiente de ciclina se va a unir con su ciclina D y de esa forma va a ceder el pase, es decir, va a decir célula, ok, puedes pasar de G1 a C. Y entonces en ese estado la proteína RB se va a ver hiperfosforilada. Aquí está la proteína RB. Y esta proteína, una vez fosforilada, va a soltar a su factor de transcripción y esta la va a codificar genes de la división celular. Pero esto siempre y cuando la célula esté ok y esté sintetizando factores de crecimiento. Pero va a haber en casos contrarios en que va a haber inhibidores de crecimiento y que esta proteína no se va a fosforilar correctamente, va a tener una hipofosforilación y por lo tanto no se va a despegar este factor. Al no despegarse se van a unir otra serie de histonas como la histona metiltransferasa y la histona desacetilasa y no se va a ver, y va a haber un bloqueo transcripcional.
¿Ya, chicos? Entonces, se dan cuenta lo importante, es una regulación de todo el ciclo celular, es decir, el ciclo celular, de la división celular, no se da al azar, necesita un montón de regulación. Entonces, se ha visto que una mutación a nivel de la proteína RB da una enfermedad que se denomina retinoblastoma, ¿ya? Que es un tumor, una hiperproliferación de las células de la retina. ¿Ya, chicos? El cromosoma que se ve afectado es el cromosoma 13. Y se debe a que constantemente hay una mutación que permite que esto esté hiperfosforilado y por lo tanto continuamente estén transcribiendo genes de división, ¿no? De proliferación celular. Y la célula que es cancerígena se divide, ¿no? Entonces, importante este patogenia del retinoblastoma. Acá un poco más de lo mismo. Les puse esta diapositiva para que se acuerden. La ciclina D y la quinasa dependiente de ciclina van a, sobre todo la B y la 4, y la ciclina D y la quinasa dependiente de ciclina 4, van a permitir que la pase de G1 a periodo S. ¿Ya? Es un importante punto de regulación. Y hablando un poquito sobre la mitosis, las fases que les había mencionado: prometo, ana, tel. Entonces, la cara que siempre son preguntas de examen es: ¿qué ocurre en la anafase? Va a haber separación de cromátidas hermanas. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula en la placa ecuatorial. ¿Ya? Son preguntas siempre de examen, tenganlo en cuenta. Y como sé que ustedes son muchachos que les gusta estudiar, que les gusta leer, les he puesto con un resumen de todo el proceso de profase y metafase para que lo lean con calma. Pero cada vez que tú hables de profase, va a haber formación del uso, se le denomina formación del uso cromático. ¿Qué va a haber? La membrana nuclear se va a comenzar a degradar y se va degradando para que dé paso a que estos cromosomas se alineen en la línea del ecuador, ¿no? La ecuatorial también se le denomina. Luego las cromátides hermanas se separan y cada uno va a formar una célula. Entonces el objetivo de la mitosis es generar dos células exactamente iguales a la célula madre, ¿ya? No se olviden. Entonces este proceso, la separación de citoplasma se le denomina citocinesis, ¿ya? Y para eso se forma acá un anillo contráctil que va a permitir la salida centrífuga hacia afuera de estas dos celulitas, que van a tener la misma carga de la madre. Es decir, si una célula es cargada con cromosomas, con 46 cromosomas, vas a tener dos hijas con 46 cromosomas. ¿Ya? Ya no se olviden de eso. Acá unos datitos ya interesantes que me gustaría compartir con ustedes acerca de los telómeros. Los telómeros son las estructuras terminales de este cromosoma. A la vez, estos telómeros, con el paso de los años, se van viendo afectadas, o sea, degradando. Pero hay unas células, pero lo que permite, digamos, como mejorar o ayudar hasta que esta destrucción no sea tan rápida, tenemos a la telomerasa. Pero esta telomerasa se encuentra sobre todo en células germinales, pero en las células somáticas, es decir, la célula de tu intestino delgado que tú tienes, esta telomerasa no se encuentra. Por lo tanto, esta telomerasa, este telómero con el tiempo se va degradando, se va haciendo no funcionante y luego entra en apoptosis. Este es uno de los principales mecanismos para explicar el envejecimiento, ¿no? Los telómeros, las telomerasas y el envejecimiento. Otra cosa que también me parece interesante ponerles es sobre estos cromosomas, los tipos de cromosomas. Entonces tenemos 4 tipos de cromosomas.
los telocéntricos, que no se encuentran en el ser humano, por eso no los he puesto. Los acrocéntricos, miren, tienen un satélite, es decir, tienen un poquito acá y un más grandecito acá, abajo. Los submetacéntricos, los metacéntricos. ¿Ya? Una cosa importante es sobre los brazos. Hay un brazo P, brazo corto que se le denomina P, aquí está, y un brazo largo que se le denomina brazo Q. ¿Ya? Ya. Entonces aquí está el cariotipo normal. Una persona se le dice que es 46 XX si es mujer y 46 XY si es varón. Acá hay algunas patologías asociadas con estos cromosomas, por ejemplo, síndrome de Down, trisomía de cromosoma 21, síndrome de Klinefelter en las personas que son altitas con ginecomastia, hipogonadismo primario, y principalmente eso. Chicos, entonces un pequeño resumen de todo lo que he mencionado. La clase ha sido un poquito densa. Siempre hablar de núcleo, de transcripción, de traducción, es un poco pesada, pero esta clase es importante como introducción. Sin varias cosas que no les ha quedado claro en esta clase, esos puntos que no les ha quedado claro en clase, con el paso de las siguientes clases que se van a venir, porque van a venir las clases de transcripción, traducción, se les va a aclarar, ¿ya? Porque en el transcurso de la clase se le mencionó bastante sobre transcripción, sobre ciclo celular, sobre esas cosas, y usted nunca visto eso, pero esos van a ser temas que se van a desarrollar en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, con un pequeño resumen. Entonces, hablar de núcleo significa hablar del lugar donde va a estar el ADN. Hablar de núcleo significa hablar de nucleolo. Hablar de núcleo es igual a hablar de heterocromatina, eucromatina. ¿Ya? Entonces, cromatina, acuérdense, es ADN asociado a proteínas histonas y a proteínas no histonas. Hablar de nucleolo es el lugar donde se va a ensamblar el ribosoma. ¿Ya? Y que un ribosoma está conformado por proteínas más ARN ribosomal. Hablar sobre el núcleo es hablar sobre su doble membrana nuclear interna, membrana nuclear externa. Membrana nuclear externa con ribosoma, membrana nuclear interna sin ribosoma. Hablar del núcleo también vendría a ser hablar sobre las condensaciones de las cromatinas que pueden formar el cromosoma, con sus dos brazos, brazo P, corto, brazo largo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, hablar del núcleo también significa hablar de ADN. El ADN es enorme y para que pueda entrar en un lugar pequeñito como es el núcleo necesita condensarse. ¿Y qué va a ayudar a condensarse? Las proteínas histonas. Estas proteínas histonas con el ADN van a formar el nucleosoma, un octámero de proteínas histónicas con el ADN. Entonces va a haber dos tipos de cromatina. Una heterocromatina, que es densa, que es inactiva, que está bien condensadita, y una eucromatina que está dispersa, es decir, está más espaciado. Si está más espaciado va a permitir que las proteínas de la transcripción, ¿no? Como la ARN polimerasa, etcétera, que vamos a tocar en las siguientes clases, puedan unirse y puedan transcribir. En cambio, si estas están más pegaditas, va a haber un problema, va a ser más difícil que entren las enzimas. Entonces también hemos hablado sobre la acetilación, metilación, que permite que esta heterocromatina se vuelva una eucromatina. Hemos hablado también sobre la heterocromatina constitutiva, que vendría a ser la heterocromatina que no se va a codificar por el núcleo. Es decir, que no va a codificar proteínas porque está bien condensa siempre. ¿Ya? Y esto que lo vamos a ver en las clases que vienen, que es la transcripción, ¿no? Se va a sintetizar un pre-ARN mensajero, un ARN mensajero y luego la proteína, ¿no? Importante. Y les había mencionado sobre cómo se va enrollando, ¿no? Cromatina, pasa solenoide, supersolenoide, fibras de cromatina, luego esta cromatina se condensa y cromosoma. Entonces ya saben, cada vez que se condensa la cromatina va a formar el cromosoma. ¿Ya? Ya chicos, espero que les haya servido esta clase importante. Lean siempre, averigüen cualquier consulta. Estamos abiertos a responderles, ¿no? Ese es mi correo y espero que les haya sido de agrado esta clase. ¿Ya? Hasta pronto.